Queridos jóvenes, padres y líderes, les damos una cordial bienvenida a esta conmemoración de la restauración del sacerdocio arónico. Esta reunión se encuentra presidida por el de David Agassani, de los 70 de área, y él me ha pedido a mí, el hermano Morales, que pueda dirigir esta reunión. Reconocemos además la participación y presencia del presidente Julio César Villacorta, presidente de Estaca, de su primer consejero, Víctor Espitale, y de nuestro patriarca, el hermano Omar Rilli. Comenzaremos esta reunión entonando el himno número 168, Juventud de Israel, y la oración la ofrecerá el hermano Lautaro Nis, de Barrio Uritorco. Luego de la oración de Lautaro, escucharemos los testimonios de Lucas Carranza, de Barrio Paracapital, Leonel Gómez, de Barrio La Madrid, Eber Rivarola, de Barrio La Madrid, Facundo Satle, de Barrio Uritorco, Francisco Pereira, de Barrio Alto Alberdi, y Tomás Nis, de Barrio La Paz.
Padre Celestial, te damos gracias por este día más de vida que nos da a todos. Te damos gracias por estar sanos en esto de esta enfermedad. Te pedimos que después de esta cuarentena salgamos bien para ver a nuestras familias. Te agradecemos por la restauración del sacerdocio y que podamos escuchar los mensajes y aplicarlo en nuestra vida. Y esto te lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Hola, ¿cómo están? Les vengo a compartir mi testimonio sobre lo que siento acerca de la restauración del sacerdocio arónico. Es que Dios me ha confiado la responsabilidad y una vital obra para hacer. El Padre Celestial me inspira para centrarme más diligentemente en nuestro poder de sacerdocio arónico. Actualmente tenemos la posibilidad de usar el sacerdocio ministrando los miembros de nuestro quórum para invitarlos a venir a Cristo. Juan el Bautista visitó a José Smith y a Oliver Cowdery el 15 de mayo de 1829 para restaurar nuevamente el sacerdocio arónico. Testifico de que Jesús vive, esta es la iglesia correcta y sé que todas estas cosas son verdaderas. Dejo esto en nombre de Jesucristo. Amén. Yo sé que José Smith, un joven de 14 años, se arrodilló para saber a qué iglesia tenía que unirse, que recibió una revelación y que más tarde se le mandó a que tradujera el libro de Mormón. El 15 de mayo de 1829, José Smith y Oliver Cowdery se apartaron al bosque para preguntar al Señor acerca del bautismo para la remisión de los pecados. Y en ese momento se les apareció Juan el Bautista y les confirió el sacerdocio de Aarón. Dijo que nunca más sería quitado de la tierra. Realmente yo sé que esto ocurrió, y que el sacerdocio arónico tiene las llaves del ministerio de ángeles, del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados, gracias a que oré y pregunté al Padre Celestial. Jóvenes, tenemos que mantenernos firmes para que nuestro sacerdocio actúe según nuestra fe y la voluntad del Señor, para que podamos ser dignos poseedores del sacerdocio arónico y llevar a cabo su obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo sé que Jesucristo vive. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios. Yo sé que él tradujo el libro de Mormón por el poder y el don de Dios. Yo sé que Juan el Bautista le confirió el sacerdocio arónico a José Smith y a Oliver Cowdery, restaurando así las llaves del bautismo y de la administración de ángeles. Yo sé estas cosas porque las leí, las medité y luego oré y pregunté a Dios si son verdaderas y obtuve mi respuesta. Así que, jóvenes, si ustedes todavía no tienen un testimonio acerca de estas cosas, les insto a que puedan encontrar su testimonio, orando y preguntando, que yo sé que si hacen estas cosas, van a tener un testimonio. Lo sé y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Soy Facundo Satle, tengo 15 años, pertenezco al barrio Britorco, tengo el oficio de maestro y hace 3 años recibí el sacerdocio arónico. Desde entonces tengo la responsabilidad de repartir la Santa Cena en mi barrio y ya ahora que tengo el oficio de maestro no solamente reparto la Santa Cena sino que la preparo, aunque también tengo la responsabilidad de estar digno en la semana para poder repartir la Santa Cena el domingo y prepararla. Mi ejemplo a seguir es el profeta José Smith, ya que a los 14 años ya tuvo su primera visión en la cual vio a Dios y a Jesucristo. Algo que me gusta mucho de él es que después de haber tenido esa visión y haber vuelto a casa y haber contado todo su experiencia, su revelación, todos le dijeron de que ya no había tales revelaciones en esta época y sufrió mucha persecución y angustia. Y algo que me gustó de él es que aunque sufrió mucha angustia y persecuciones, él perseveró hasta el final.
aunque también dijo su último aliento protegiendo nuestro evangelio. Dejo mi testimonio de que sé de que esta iglesia es la correcta, de que Dios Jesucristo existe, de que José Smith fue un profeta vidente y revelador, y de que él tradujo el libro de Mormón por el Espíritu de Revelación. Dejo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Hola, soy Francisco Pereira del barrio Talverdi y en este día se me ha dado la oportunidad de compartir mi testimonio acerca del sacerdocio arónico. Como todos saben, un 15 de mayo de 1829, José Smith y Oliver Cowdery fueron a preguntar al Padre sobre la remisión de los pecados y el bautismo. En respuesta, el Padre Celestial les envió a Juan el Bautista, un ángel del Señor, quien les confirió el sacerdocio arónico. Sé que la oración es muy importante en la vida de cada sacerdote, porque nos ayuda y nos da fortaleza espiritual. Yo sé porque he tenido experiencias como la que hemos tenido en el PFJ de cuando oramos y pudo dejar de llover y pudimos concretar las actividades que teníamos. O también la mía, que yo oré al Padre Celestial para tener un nuevo joven en mi quórum de diácono y se pudo concretar porque vi una familia nueva al barrio. En base a mis experiencias, puedo saber que la experiencia que tuvo José Smith fue verdadera, que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron ante él. Y este es mi mensaje acerca del sacerdocio y que nos bendice la vida de cada uno de nosotros. En nombre de Jesucristo. Amén. Estoy agradecido de tener esta oportunidad de poder compartir mi testimonio sobre que el sacerdocio es el poder y la autoridad del Señor dado al hombre en la tierra, el cual posee las llaves del Evangelio. Gracias a José Smith podemos tener el libro de Mormón en nuestras vidas y la restauración del Evangelio. Estoy agradecido de tener el sacerdocio en mi hogar en estos tiempos difíciles, ya que puedo renovar mis convenios y recibir las bendiciones del Señor. Yo sé que todo esto es verdad y que la restauración es la preparación para los últimos tiempos del Señor. Sé que el libro de Mormón es verdadero y que contiene todas las verdades del Evangelio, y esto lo quiero dejar en nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a los jóvenes que nos han ayudado a comenzar con esta reunión y nos han dejado un hermoso espíritu con su testimonio. Al hermano Lautaro por su oración, a Lucas, Leonel, Ever, Facundo, Francisco y Tomás por su testimonio. Ahora tendremos el placer de escuchar al hermano Federico Nis, presidente de Hombres Jóvenes del Estaca. Luego escucharemos a Omar Rigui, patriarca. Luego escucharemos al hermano Esteban Espitale, obispo de Barrio Sion. Y escucharemos posteriormente al presidente del Estaca, Julio César Villacorta. Hermano Nis, le dejamos su tiempo. Buenas tardes especialmente jóvenes, padres, amigos, todos los que nos están acompañando esta tarde de manera virtual. Bueno, agradecidos estamos por estos testimonios que hemos escuchado de los jovencitos que han dejado un espíritu tan bonito. Como saben, el motivo por el que estamos hoy reunidos es para conmemorar la restauración del sacerdocio, y en esta tarde quiero comenzar hablándoles puntualmente acerca de la proclamación de la restauración que compartió el profeta en esta última conferencia. Y sería muy bueno de que puedan acompañarme teniendo la proclamación de papel o forma virtual para que puedan acompañarme en la lectura. Quiero ir al último párrafo de la proclamación que comienza diciendo: con reverencia y gratitud en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros sabemos, que los cielos están abiertos. Es decir, que el profeta y los apóstoles nos están diciendo, testificando y afirmando que la restauración es un hecho, que realmente ocurrió, y nos están invitando a que lo confirmemos por nosotros mismos. Luego continúa: afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Esta es la razón del porqué de este suceso, ¿no? De este acontecimiento. Que el Señor
Está restaurando el conocimiento que alguna vez estuvo sobre la tierra, para conocer su voluntad. Sigo con la proclamación. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella. Se restauró el conocimiento para volver a tener la revelación personal, la comunicación, nada más y nada menos que la comunicación entre Dios y el hombre. Y quiero afirmar este punto doctrinal yendo a las Escrituras. Vamos a leer juntos Doctrina y Convenio capítulo 6, versículo 5. Dice: por consiguiente, si me pedís, recibiréis. Si llamáis, se os abrirá. El 11. Y si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos. Por tanto, ejercerás tu don para descubrir misterios, a fin de traer a muchos al conocimiento de la verdad, sí, de convencerlos del error de sus caminos. Luego, 22 al 24. De cierto os digo, si deseas mi testimonio, piensa en la noche en que me imploraste en tu corazón, a fin de saber tocante a la verdad de estas cosas. No hable paz a tu mente en cuanto al asunto. ¿Qué mayor testimonio puedes tener que de Dios? Y ahora viene aquí, ahora has recibido un testimonio, porque si te he declarado las cosas que ningún hombre conoce, ¿no has recibido un testimonio? Estudien, jóvenes, seriamente la restauración en su plenitud, y una vez que la estudien, busquen a través de la revelación personal y por medio de la oración la confirmación de todo este acontecimiento. El por qué. Vamos a la última parte del párrafo de la proclamación. De preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recién en el versículo 11 en Doctrina y Convenios está bien claro y aclarado, quiero volverlo a leer, y si preguntas conoceré, a fin de traer muchos al conocimiento de la verdad, sí, de convencerlos del error de sus caminos. Es necesario que ustedes puedan adquirir todo este conocimiento y poder sacarle el beneficio al principio para ustedes, pero luego para poder ayudar a los demás. Y deben actuar con fe con respecto a este testimonio. Quiero dejar simplemente el sentimiento de que muchas veces en mi vida necesité el testimonio de la restauración para poder fortalecerme a mí mismo, pero también para poder ayudar a otros a venir al Evangelio. Particularmente en mi misión tuve que aprender en muy poco tiempo la primera visión, que es algo que amé, en guaraní, para poder llegar a ellos en su corazón, en la lengua que más entendían. Y pude obtener un testimonio mucho más fuerte sobre la restauración. El hecho que me ha servido a mí para fortalecerme, pero también cómo ha cambiado el corazón de las personas con las que he compartido mis sentimientos, mi testimonio de la restauración. Quiero decirle que estas cosas son verdaderas, que realmente Juan el Bautista restauró toda la llave del sacerdocio arónico a José Emilio Oliverio Coller, y que ustedes tienen la oportunidad de hoy tener ese sacerdocio. Utilícenlo de la mejor manera, busquen la revelación personal, recuerden el punto que aprendimos hoy, que estas cosas se restauraron para que nosotros podamos tener el conocimiento y así llegar a la revelación personal. Y lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, es un placer estar hoy con ustedes, cumpliendo con una asignación de la Presidencia de Estaca. Nosotros creemos que nuestro Padre Celestial está tan dispuesto a dialogar con quienes lo buscan hoy como lo estaba en la antigüedad. Creemos que la Biblia no contiene todas las revelaciones dadas mediante manifestaciones divinas, sino que ella contiene solamente relatos fragmentarios de los tratos del Señor con sus siervos los antiguos profetas. Creemos que cuando estuvo sobre la tierra nuestro Salvador Jesucristo,
estableció su iglesia sobre los principios eternos fundamentales para la salvación de la humanidad. Creemos que luego de la muerte de los antiguos apóstoles, estos principios eternos fueron adulterados y mezclados con filosofías paganas. Creemos que las ordenanzas esenciales del Evangelio fueron cambiadas y modificadas por la voluntad del hombre, y no por indicación divina. De tal forma que llegó un momento en el que, tal como declaró Isaías, con sus labios me honran, pero su corazón estaba lejos de él. La iglesia se había corrompido tanto y cambiado tantas cosas que fue necesario que los cielos se abrieran nuevamente y se realizara una restauración de la primitiva fe y de la autoridad divina. Desde la época de los apóstoles, los hombres se negaron a prestar atención al Espíritu del Señor. Por lo tanto, el Espíritu fue retirado y el hombre quedó sin la guía divina. De esta manera surgió la creencia que el Señor ya no se comunicaba más con los hombres, sino que le había dado en la palabra escrita todo lo que era necesario para su salvación. Esta era la creencia cuando José Smith anunció su visión. En su niñez se le había enseñado que no había visitación de ángeles, ni revelación, ni la necesidad de nuevas escrituras, pero el Señor le dio a José Smith una revelación de la plenitud del Evangelio, probando al mundo que las santas escrituras son verdaderas y que Dios inspira a los hombres y los llama a su obra en esta generación, así como en las antiguas, demostrando que Él es el mismo Dios ayer, hoy y para siempre. ¿Por qué considerar extraño que el Señor le hable al hombre en esta época, ya sea por su propia voz o por la voz de los ángeles? ¿Están menos interesados en nosotros? ¿Hemos progresado tanto que ya no necesitamos más ayuda divina? Cuando Jesús estableció su iglesia, Él instruyó y dirigió personalmente a los líderes de ella, mientras que Él a su vez recibía instrucciones de su Padre. Por consiguiente, la iglesia de Jesucristo era dirigida por Dios y no por el hombre. Jesús enseñó a sus seguidores que la revelación era la roca sobre la que edificaría su iglesia. En Mateo 16, 15, 18 encontramos: Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Luego de su muerte y su resurrección, y antes de ascender a los cielos, Jesús les dijo a sus apóstoles, en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Fiel a su palabra, continuó guiándoles desde el cielo. Envió al Espíritu Santo para que fuera para ellos un consolador y un revelador. En Lucas 12:12 leemos: porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Él le habló a Saulo por medio de una visión. Le reveló a Pedro que el Evangelio se debía enseñar en todo el mundo y no solamente a los judíos. Y le reveló a Juan muchas verdades gloriosas, las cuales se encuentran escritas en el libro de Apocalipsis. En el Nuevo Testamento se registran muchas otras formas por las cuales Jesús reveló su voluntad para guiar a su iglesia e iluminar a sus discípulos. Es muy extraño que los santos de los últimos días aparezcamos visiblemente solos en la creencia de que el Padre puede manifestarse y se manifiesta para revelar su verdad al hombre, tal como fue proclamado por los antiguos profetas, de que Él lo haría en estos postreros días. Ellos hablaron de convenios que serían hechos entre Dios y el hombre en los postreros días. ¿Cómo hacer esto a menos que los cielos se abriesen? Y si los cielos se abrieran conforme a eso, ¿no sería revelación? En una proclamación para el mundo, en el Bicentenario encontramos: con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma,
dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Sé que la Iglesia es guiada por Jesucristo por medio de profetas que reciben revelación. Sé que el Señor oculta aún mucho de lo que revelaría si nosotros, los miembros de la Iglesia, estuviéramos preparados para recibirla. Porque si no vivimos plenamente de acuerdo a las revelaciones que Él ha dado, ¿tenemos derecho a recibir más? Sin embargo, las autoridades son dirigidas por revelación, y esto es evidente. El Señor no ha abandonado su pueblo, ni lo hará. Tengo un testimonio de la verdad, de la revelación, que el Señor dirige su iglesia por medio de la revelación, que tenemos un profeta que recibe directamente la voluntad del Padre. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando tenía 12 años de edad, recuerdo que una de las cosas que más anhelaba era poder entrar a los hombres jóvenes y participar de las actividades que participaban todos mis amigos, debido a que yo aún estaba en la primaria y era uno de los niños más grandes que me encontraba allí. Entonces, al cumplir 12 años, tuve la oportunidad de poder recibir el sacerdocio arónico y poder ser ordenado al oficio de diácono. Y esto me trajo mucha alegría porque iba a poder participar de las actividades de los hombres jóvenes, iba a poder participar de sus clases. Y recuerdo que llegó el primer domingo en el cual me tocaba participar en la clase del sacerdocio arónico, y cuando terminaron los anuncios y los asuntos del quórum, recuerdo que dijeron: vamos a dividir los quórums del sacerdocio arónico. Los diáconos van a tal aula, los maestros a tal aula, aquí quedan los presbíteros. Y para mi sorpresa, cuando me dirigí con el quórum de diáconos, simplemente iba yo, el consejero de la presidencia de los hombres jóvenes y el consejero del obispado. Y me sentí un poco triste porque pensaba participar en las clases con mis amigos también y no solamente estar con dos líderes. Así que en esos momentos me dirigí al aula y fue interesante, fue algo muy edificante. Realmente pude tener la oportunidad de recibir capacitación e instrucción por parte de estos dos líderes, lo cual una de las primeras cosas que me enseñaron fue justamente las llaves, y me hablaron acerca de las llaves del sacerdocio arónico. Y repasamos Doctrinas y Convenio 13, en la cual relata justamente la experiencia que tuvo José Smith y Oliver Cowdery con Juan el Bautista, cuando éste descendió e impuso las manos sobre su cabeza y les confirió el sacerdocio arónico. Y esto se relata en Doctrinas y Convenios, la sección 13, en el único versículo que tiene esta sección. Y dice: sobre vosotros, mis consiervos, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Realmente, al poder leer esta sección justamente que habla en cuanto a las llaves y los poderes del sacerdocio arónico, siempre en mi mente se preguntaba a qué se refería con tal vez el ministerio de ángeles. Y por ahí es algo que también que a veces los jóvenes se preguntan en este tiempo, ¿no? Cuando leemos esta sección, ha sido una de las preguntas que hemos ocupado hablando justamente en nuestras clases con nuestros quórum, en mi caso con el quórum de presbíteros. Y hay que comprender un poquito también en cuanto a qué se refiere con las llaves del sacerdocio, ¿no? En el manual de administración de la Iglesia, en el manual 2, dice que las llaves del sacerdocio son la autoridad de Dios que ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar y gobernar el uso del sacerdocio en la tierra. Y cuando era joven pensaba que a veces tales apariciones personales de seres celestiales como los ángeles era el único significado del ministerio de ángeles. Y pensaba que nunca iba a poder ver un ángel. Y me preguntaba qué tenía que ver esto con el sacerdocio arónico y estas apariciones, ¿no? Y en un mensaje que compartió el presidente Dallin H. Oaks, él enseñó justamente la relación que hay entre el ministerio de ángeles y el sacerdocio arónico, el evangelio de arrepentimiento y de bautismo y la remisión de pecados. Es decir, todas aquellas llaves y poderes que se le son conferidos a este sacerdocio. Y él dijo: el significado se encuentra en la ordenanza del bautismo y en la Santa Cena. El propósito del bautismo y la remisión de los pecados y de la Santa Cena es renovar el convenio y las bendiciones del bautismo. Ambos deben ser precedidos por el arrepentimiento.
Cuando guardamos los convenios hechos en estas ordenanzas, se nos promete que siempre tendremos el Espíritu con nosotros. El ministerio de ángeles es una de las manifestaciones de ese Espíritu. Las bendiciones de la compañía y la comunicación espirituales están disponibles solo para aquellos que están limpios. Por medio de las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena del sacerdocio arónico, quedamos limpios de nuestros pecados y se nos promete que si guardamos nuestros convenios, siempre tendremos su Espíritu con nosotros. Luego, el presidente Dallin H. Oaks comparte una reflexión personal en la cual dice: creo que la promesa no solo se refiere al Espíritu Santo, sino también al ministerio de ángeles. Porque los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Y así es como los poseedores del sacerdocio arónico abren la puerta a todos los miembros que participan dignamente de la Santa Cena para que disfruten de la compañía del Espíritu del Señor y del ministerio de ángeles. Sé que realmente a través de las ordenanzas, cuando participamos y administramos dichas ordenanzas con dignidad, el poder de Dios se manifiesta. Y los jóvenes, tanto los diáconos, los maestros y los presbíteros, de las diferentes formas en las cuales estén involucrados en estas ordenanzas, pueden hacer uso del poder de Dios para poder bendecir la vida de las personas, aquellas que pertenecen a su quórum y a las demás personas también del barrio. Realmente otra de las experiencias que tuve justamente fue cuando se me llamó como presidente del quórum de diáconos y tuve la posibilidad y la gran bendición de poder ir en busca de aquellos jovencitos que actualmente no estaban, en ese momento no estaban activos. Entonces tuve la oportunidad de poder ir y ministrarles, de poder invitarles, especialmente la invitación principal que tenía hacia ellos era poder involucrarlos en las actividades. Era realmente algo muy positivo el poder invitarles a jugar a fútbol y ellos empezaron a asistir, empezaron a venir. Recuerdo que uno de los jóvenes empezó a asistir, con el tiempo se activó en la iglesia y él fue llamado como mi primer consejero en el quórum de diáconos. Y tuvimos la oportunidad juntos tener nuestras reuniones también de presidencia y poder ir y buscar a otros jovencitos más también. Y lo hacíamos en bicicleta y les invitábamos también para las actividades deportivas. Cuando ellos empezaban a participar de las actividades deportivas, luego los involucrábamos también en las actividades espirituales o dominicales. Y realmente fue una experiencia que me ayudó a mí a poder comprender la importancia que tiene el sacerdocio arónico en mi vida en ese momento, en la vida de las personas que me rodeaban y también hacia los miembros del barrio también. Y cómo poníamos a disposición los poderes y las llaves del sacerdocio arónico hacia toda la congregación. Realmente sé que el Señor lo ha conferido a los jóvenes en este tiempo, ha confiado en ustedes esta gran responsabilidad para poder administrar estas ordenanzas en las cuales Él les bendecirá y pondrá de manifiesto su poder. Son experiencias que realmente nos traen gozo en nuestras vidas y nos preparan para poder recibir otras responsabilidades y compromisos aún mayores para con el Señor. Realmente sé que el Señor nos ama, sé que Él confía en nosotros y espera que podamos cumplir con responsabilidad y con gozo las asignaciones que nos son encomendadas, que los jóvenes tienen en este tiempo. Y realmente testifico de estas cosas, compartiendo con ustedes unas palabras finales, una cita del presidente Gordon B. Hinckley, donde dice: el don del sacerdocio es inestimable, conlleva la autoridad de actuar como siervos de Dios, de bendecir a los enfermos, de bendecir a nuestras familias y también a los demás. Su autoridad puede extenderse más allá del velo de la muerte, hasta las eternidades. No hay nada que se le compare en todo el mundo. Protéjanlo, atesórenlo y vivan de modo que sean dignos de él. En el nombre de Jesucristo. Amén. Tengo un sentimiento de gratitud al unirme con ustedes en esta conmemoración de la restauración del sacerdocio, junto con los poseedores del sacerdocio arónico, padres y líderes. Nuestro agradecimiento a todos los organizadores de este evento, a los que toman parte tanto en la fase espiritual como en la utilización de los servicios tecnológicos que nos permiten llegar a cada uno de ustedes. En la última conferencia general de la Iglesia, el presidente Nelson
presentó la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el bicentenario. Esta reunión tiene como punto central esta proclamación y otros hermanos ya se han referido de una manera excelente al respecto. A mí me ayuda mucho entender la etimología de las palabras para entender su significado, para entender el mensaje que se da o que se recibe, la información que transmiten las palabras y para hacer un uso correcto y apropiado de las mismas. Las palabras tienen poder. Definición de proclamación de acuerdo a la Real Academia Española. Significa decir una cosa en voz alta y públicamente, en especial si se hace de forma solemne. Declarar pública y solemnemente el principio o la inauguración de una forma de gobierno o del reinado de alguien. Ambas definiciones se ajustan perfectamente a lo anunciado por el presidente Nelson al conmemorarse los 200 años de la primera visión. En estos días de tanta incertidumbre, tal como sucedía en la época de José Smith, la Iglesia eleva su voz y declara pública y solemnemente que la primera visión da inicio a una nueva etapa, para nosotros conocida como la última dispensación, del reino de Dios sobre la tierra. Nunca mejor utilizada esta palabra proclama para describir este evento. En este documento se da a conocer de manera clara y contundente al mundo varios aspectos claves como la misión de Dios y Jesucristo, la restauración de la plenitud del Evangelio a través del Libro de Mormón y de la restauración de la Iglesia tal como lo organizó el Salvador en la antigüedad. La naturaleza de la primera visión tuvo un efecto no solamente en la faz religiosa o espiritual de la humanidad. Al reabrirse los cielos, también fluyó el conocimiento en todos los aspectos, y no es casual que a partir de allí y en un lapso de tiempo relativamente corto, se llevaron a cabo descubrimientos que aún hasta ahora, aunque perfeccionados, siguen vigentes. Hay una estrecha relación entre la restauración de la Iglesia, la restauración del sacerdocio y las ordenanzas con el flujo de conocimiento, ya que el Señor sabe la verdad de todas las cosas presentes, pasadas y futuras, facilita y permite al hombre avanzar en el descubrimiento en muchos aspectos, especialmente en esa época, todas con el mismo propósito, el de dar a conocer, expandir y fortalecer el reino de Dios en la tierra. Volviendo al tema principal, el tener bien en claro qué es una proclamación y su significado nos permite actuar en consecuencia. Entenderlo bien para una aplicación en la vida personal, familiar y en nuestros llamamientos es entonces de alta importancia. De esto precisamente es lo que deseo compartir con ustedes en esta tarde, el entender bien para actuar bien. Cuando entrevisto a los jóvenes que se preparan para salir a una misión, doy mucho énfasis en el conocimiento, vivencia, testimonio personal y el valor para enseñar la primera visión y la restauración de todas las cosas. Sin una conversión total y absoluta, sin un fuerte y poderoso testimonio de la primera visión, todo lo demás carece de sentido y no tiene razón de ser. Como me habrán escuchado decir en varias oportunidades, nada ni nadie pueden seguir siendo iguales luego de la primera visión, en particular el propio José Smith. Permítanme compartir algunos de los sentimientos de preocupación y tristeza de José al ver el rechazo y persecución que le sobrevino al compartir esta experiencia sagrada, tal como están expresados en José Smith Historia, en el capítulo 1, versículo 23. Pero extraño o no, así aconteció y a menudo fue motivo de mucha tristeza para mí. José no podía entender el porqué de esta situación, más aún siendo tan jovencito, pero se fortalecía en lo que sí conocía de las Escrituras. En el versículo siguiente, en el 24, nos dice: sin embargo, no por esto dejaba de ser un hecho el que yo hubiera visto una visión. He pensado desde entonces que me sentí igual que Pablo cuando presentó su defensa ante el rey Agripa y refirió la visión, en la cual vio una luz y oyó una voz. Mas con todo, fueron pocos los que le creyeron. Unos dijeron que estaba mintiendo, otros que estaba loco, y se burlaron de él y lo vituperaron. Pero nada de esto destruyó la realidad de su visión. Había visto una visión y él lo sabía,
y toda la persecución debajo del cielo no iba a cambiar este hecho. Y aunque lo persiguieran hasta la muerte, aún así sabía y sabría hasta su último aliento que había visto una luz, así como oído una voz que le habló, y el mundo entero no pudo hacerlo pensar ni creer lo contrario. José aprendió de esta experiencia de Pablo para aplicarla a su propia vida. Continúa diciendo José en el versículo 25. Así era conmigo. Yo efectivamente había visto una luz y en medio de la luz vi a dos personajes, los cuales en realidad me hablaron, y aunque se me odiaba y perseguía por decir que había visto una visión, no obstante era cierto, y mientras me perseguían y me vilipendiaban y decían falsamente toda clase de mal en mí por afirmarlo, yo pensaba en mi corazón, ¿por qué me persiguen por decir la verdad? En realidad he visto una visión. ¿Y quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Por qué piensa el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? Porque había visto una visión. Yo lo sabía, y sabía que Dios lo sabía, y no podía negarlo ni osaría hacerlo. Por lo menos sabía que haciéndolo ofendería a Dios y caería bajo condenación. De este punto hablo cuando comparto con los futuros misioneros de su verdadera conversión para salir a testificar esta verdad para el mundo, que al igual que en los tiempos de José Smith, pueden parecer locura. Les animo, les invito a leer, a estudiar, meditar y tener una experiencia espiritual personal en cuanto a la proclamación presentada por la primera presidencia. Jovencito, la mayoría de ustedes están prontos a salir en el campo misional, y esto les servirá mucho tanto en su conversión personal como para compartir el Evangelio de una manera poderosa con toda persona en su esfera de acción y actuando en un todo de acuerdo con el contenido doctrinal de esta proclamación. Adultos, su capacidad de perseverar hasta el fin se verá fortalecida al entender y actuar tanto en su vida personal, familiar, laboral y en el desempeño de sus llamamientos con una plena convicción del contenido de esta proclamación y ayudar a otros que puedan lograr lo mismo. Que podamos seguir el consejo del presidente Nelson de grabar estos preceptos en tablas de carne en nuestros corazones para que sin importar las circunstancias podamos actuar correctamente. Es mi ruego que podamos lograrlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Queremos agradecer al hermano Nis y al hermano Riggi por su mensaje, al igual que al obispo Spitale y a nuestro presidente de Destaca, Julio Villacorta. También queremos expresar un agradecimiento a aquellos hermanos que han ayudado en muchas facetas técnicas y de reparto y verificación de asignaciones para llevar a cabo esta hermosa transmisión. A la presidencia de los hombres jóvenes del Destaca y a los miembros del Sumo Consejo asignados al Comité de Sacerdocio Arónico, que han dedicado muchas horas de su tiempo para poder permitir que esta transmisión sea un éxito. Por último, escucharemos al elder David Agassani de los 70, que nos dejará unas palabras finales, y el último himno será el número 5, Oh Dios de Israel, y la última oración estará a cargo del obispo Matías Spitale de Barrio La Paz. Agradecemos a cada uno de los participantes por el tiempo que han destinado para esta transmisión y rogamos que puedan guardar los sentimientos y agradecimientos por el tener el sacerdocio en nuestras vidas y que nos ayuden a poder servir a nuestros semejantes y a nuestras familias. Hola, queridos hermanos y hermanos de la Estaca. Muy agradecido estoy en esta tarde en poder participar de esta reunión y muy agradecido a la presidencia de Estaca por permitirme poder participar con ustedes de esta reunión. Si bien participo también al presidir esta reunión por mi llamamiento de 70, también participo en esta reunión privilegiadamente por ser padre de un joven que está dentro del sacerdocio arónico. Muy agradecido por permitirme disfrutar de este tiempo. Hace mucho que no estoy en la Estaca y que no he podido compartir estas cosas, así que participar de esta reunión para mí es un gran privilegio. Al hablar en esta tarde quisiera ser lo más simple posible dentro de lo que se puede hacer por esta comunicación y agradezco la oportunidad de hacerlo. Cuando pensaba en la restauración del sacerdocio estaba pensando en la palabra restaurar y la busqué en el diccionario y la definición es algo sencilla pero que me da mucho la atención. Dice,
Restaurar significa reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en su estado primitivo. La restauración del sacerdocio ya se ha realizado, fue el 15 de mayo de 1829. Todos tenemos la oportunidad de poder disfrutar de esta oportunidad al ser ordenados a un oficio en el sacerdocio. Cuando pensaba en esto, a mí en particular me gusta mucho ver esos programas que producen la restauración de un vehículo, un auto, de cómo lo compran, cómo lo hacen nuevo y lo restauran de nuevo. Y me puse a pensar y mirar con más detalle lo que hace un dueño de ese auto. Yo pensé que el éxtasis de ese dueño era cuando el auto estaba listo, terminado, era el momento en que él más disfrutaba. Con mirarlo con más detención me di cuenta que ese no es el gran momento, sino cuando él se sube al auto y empieza a manejarlo y empieza a sentir la felicidad de haber restaurado ese auto y a usarlo, ¿no? Nosotros la restauración del sacerdocio ya se realizó, es similar al auto. Nosotros ya somos dueños de ese auto. Ahora, si queremos disfrutar del mayor éxtasis o placer de poder usar ese sacerdocio, debemos aprender cómo manejar ese auto. En Doctrina y Convenio 107-99 dice que aprenda todo varón el deber al oficio al cual ha sido nombrado. Y nosotros hemos sido ordenados a algún oficio en el sacerdocio y debemos aprender lo que tenemos que hacer, ¿no? Esos deberes. Los deberes en el sacerdocio se dividen en 3 grupos grandes. Uno es administrar las ordenanzas. El segundo es servir a los demás. Y el tercero es invitar a todos a venir a Cristo. Entonces me gustaría, aprovechando el tiempo, hacer una pequeños ejemplos de cada uno de estos grupos. Uno de los grupos es administrar las ordenanzas. Muchos de nosotros pensamos que siempre vamos a poder oficiar las ordenanzas. Hablándole a los jóvenes, hay muchos jóvenes que piensan que siempre van a poder repartir, siempre van a poder bendecir o preparar la Santa Cena porque es parte de su sacerdocio. Pero ¿saben qué? Todo eso a veces pasa en nuestra vida y pasa en que nosotros las disfrutemos. Quiero contar una experiencia que viví este año. A principios de este año, nuestro hijo Tomás fue ordenado presbítero. Y el domingo siguiente tuve la oportunidad de poder participar con él de la bendición de la Santa Cena. Así que los dos bendijimos la Santa Cena. Y con el tiempo me di cuenta y pensando que hacía cuánto que no bendecía la Santa Cena. Y haciendo cuenta, creo que mi última vez fue cuando serví como misionero hace más de 30 años. A veces pensamos nosotros que tenemos esos derechos, pero los hermanos mayores sabemos que para poder bendecir, repartir, llevar la Santa Cena, tiene que no haber un diácono, un maestro, un presbítero para esas funciones. Así que quiero invitar a los jóvenes a poder hacerlo, en poder magnificar las ordenanzas. Si tienen que ir un domingo a la iglesia a preparar la Santa Cena, a bendecirla o a repartirla, lo hagan con todo el ánimo y no dejen de hacerlo, porque son oportunidades que se pasan en la vida. Y es parte de un deber en el sacerdocio que nosotros debemos cumplir. Como los poseedores del sacerdocio de Melquisedec debemos aprender cómo oficiar las diferentes ordenanzas también. El segundo punto es servir a los demás. Hace muchos años, cuando era joven, una vez recuerdo a un gran obispo que yo tuve cuando tenía la edad de ustedes, y él entró una vez a la clase del sacerdocio y tomó una tiza y escribió en el pizarrón. Servir en el sacerdocio es realizar un acto sagrado. Y explicó el porqué. Él dijo, cada vez que ustedes sirven en el sacerdocio, jóvenes, están realizando un acto sagrado. Y él se tomó la atribución de hacernos sentir bien, dijo, porque sacerdocio es una palabra compuesta. La primera parte dice sacer, que significa sagrado, y docio, acto. Así que cada vez que hacen un acto en servicio del sacerdocio, están haciendo un acto sagrado. Yo no me olvido nunca esa frase, esa palabra que él me enseñó. Así que nosotros, como parte de nuestra responsabilidad de deber del sacerdocio, es servir a los demás sin ningún miramiento. Tercer punto, para ir terminando, debemos invitar a todos a venir a Cristo. El presidente Nelson
invitó a los jóvenes en el devocional del año 2018, el junio del 2018, a todos a participar y prepararse para invitar a todos al recogimiento de Israel. Él dijo: mis queridos hermanos y hermanas, ciertamente estos tiempos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo en la tierra. Nada se compara en magnitud, nada se compara en importancia, nada se compara en majestad. Si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso. Quisiera invitar a los jóvenes a prepararse para poder compartir el Evangelio, ser misioneros y poder disfrutar de este tiempo. Hermanos, es un placer poder pensar en que debemos subirnos al auto del sacerdocio, de que debemos manejar ese auto, que debemos desarrollar estas habilidades de administrar las ordenanzas, de servir a los demás y de invitar a todos a venir a Cristo. Termino con una escritura que con mi esposa y a mí nos gusta mucho, que se aplica a esto. Dice, está en Tercer Nefi, y capítulo 5, versículo 13, dice: he aquí, soy discípulo de Jesucristo, Hijo de Dios, he sido llamado por Él para declarar su palabra entre los del pueblo, a fin de que alcancen la vida eterna. Ruego que podamos pensar en la restauración del sacerdocio. Mi testimonio es este, de que yo sé que el poseer el sacerdocio y ejercerlo, manejar los deberes del sacerdocio y trabajar con él, puedo bendecir mi vida, la de muchas personas y la de mi familia. Comparto mi testimonio y lo hago en nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro Padre Celestial, estamos muy agradecidos por haber participado de la conmemoración de la restauración del sacerdocio arónico. Estamos muy agradecidos por las llaves que han sido restauradas, las llaves del ministerio de ángeles, las llaves de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de los pecados. Estamos muy agradecidos por cada uno de estos jóvenes que poseen este tan sagrado sacerdocio, tienen la posibilidad de ejercerlo. Estamos muy agradecidos por el profeta, el presidente Russell M. Nelson, quien posee todas las llaves, tanto del sacerdocio arónico como del sacerdocio de Melquisedec, para llevar adelante esta obra en este tiempo. Te pedimos, Padre, que nos bendigas, que nos ayudes a magnificar nuestro sacerdocio y que le ayudes a cada uno de estos jovencitos a tomar valor en las decisiones que les toque tomar en este tiempo. Pedimos también una bendición especial para nuestro profeta y también para nuestros líderes, para que ellos puedan tener la guía y la inspiración de poder ayudarnos en estos tiempos que corren. Estas cosas las dejamos en el nombre de Jesucristo. Amén.